Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo habéis pasado la noche? Uy, ese ¿Cómo habéis pasado la noche? Bueno, mejor, muy bien. Perfecto, pues aunque no lo hayáis pasado bien, pues al menos eso parece, ¿no? Muy bien. Pues vamos a seguir con nuestras charlas sin límite, hablando de un Dios sin límite y cómo ese Dios sin límite quiere compartir con nosotros algunas características de ese ser sin límites. Y vamos con la segunda charla, pero antes vamos a seguir pensando, vamos a seguir reflexionando y compartiendo, si queremos, esas imágenes de Dios que tenemos. ¿Os acordáis anoche? Empezamos con este pequeño ejercicio, ¿no? Cuando escuchas la palabra Dios, ¿qué imagen te viene a la cabeza? ¿A alguien le gustaría compartir una imagen de Dios, una imagen que tenga de Dios? Me gustó alguien que dijo Dios con una barba, que dijo gris, ¿no? Algo así. Castaña, una barba castaña, ¿no? Y guay, ¿no? Barba castaña, ¿no? Y traje blanco, habías dicho, ¿no? Eso es algo así como Gandalf, ¿no? Gandalf sería tu imagen de Dios, ¿no? Muy bien. No, Gandalf el gris, ¿no? Gandalf el blanco, Gandalf el gris. El gris. ¿Alguien más quería compartir una imagen de Dios cuando escucháis la palabra Dios? Dime. Los números. Los números. ¡Wow! Los números. Sí. Mira, había un filósofo griego que decía que Dios era el número. Pitágoras. ¿Alguien os suena Pitágoras? El teorema de Pitágoras. Él decía, los números son tan perfectos que Dios tiene que ser el número. Sí, es interesante, el signo del infinito. Muy bien, está guay, muy bien. ¿Alguien más? Pero me encanta, punto para esta chica. ¿Cómo te llamas? Sara. Sara, punto para Sara. ¿Alguien más? ¿Cómo es superhéroe? Me has chafado la charla, ya está, ya, me tengo que sentar, ya me has chafado la... No, está muy bien. ¿Qué superhéroe? ¿Cuál? ¿Pero cuál? ¿Cuál superhéroe? ¿Capitán Man has dicho? ¿Alguien ha dicho Capitán Man? Ah, también me ha zafado la charla. Voy a hablar de Capitán América ahora. ¿Cuál superhéroe? ¿Cuál? Es que hay diferentes tipos de superhéroes. Entonces, ¿cuál superhéroe? ¿Batman? ¿Más tipo Batman o más tipo Superman? ¿De cuál de los dos? Capitán América. Ana, ¿dónde está Ana? Has hablado de Destripando la Historia esta mañana. ¿Alguien conoce Destripando la Historia? Ok, bajad la mano. Hacer silencio, por favor, silencio. Todo el mundo silencio. ¿Quién no conoce Destripando la Historia? Rubén, tenemos que hacer algo con esta gente. ¿Cómo no podéis conocer Destripando la Historia? Desde que tengáis internet, entrad y poned en YouTube Destripando la Historia. O sea, no se puede no conocer Destripando la Historia. Y hay una canción, una versión de Destripando la Historia de Capitán América que está muy bien, la verdad. No la voy a cantar ahora porque si no mis hijas dejarían de hablarme, pero está muy bien. Una última, imagen de Dios. Cuando pensáis... Ah, vale. No la he visto, Más allá de la esperanza. ¿De qué va? Ven, ¿podrías explicarnos un poquito? Ven. Venga, ven, aquí adelante. ¿Cómo te llamas? Ailén. Ailén. Muy bien. Ailén, ¿de qué va Más allá de la esperanza? Pues va de un niño que estaba jugando con sus amigos y que era invierno y fueron a patinar en un río helado y el niño se cayó y se estaba ahogando. Así que lo fueron a rescatar y pensaron que el niño ya no iba a vivir. Entonces la madre le estaba suplicando a Dios que devuelva la vida a su hijo. Entonces los médicos, al final Dios le devolvió la vida al niño. Bien. Gracias, Ailén. Y ese es el Dios en el que creemos, un Dios de vida, un Dios que hace milagros, un Dios sin límites. Y me encanta hacer esta pregunta sobre qué imagen de Dios tenemos por lo que estuvimos reflexionando y analizando anoche. Porque imaginaos un momento esa imagen de Dios de Mateo. Mateo había crecido
pensando que Dios estaba enfadado con él. Mateo había crecido pensando que Dios tenía unos hijos preferidos y unos hijos malditos. Y Mateo había crecido pensando que a él le había tocado nacer y vivir entre los hijos malditos de Dios. Y de repente conoce a Jesús, Dios hecho hombre, y que le dice, no, Dios no está enfadado contigo. Probablemente has tenido mala suerte, probablemente has tenido malas elecciones en tu vida, probablemente tu vida ahora no es como te gustaría que fuese, pero eso no quiere decir que Dios esté enfadado contigo. Y entonces Mateo experimenta cómo la imagen de Dios que él tiene cambia radicalmente, y lo que queremos en este fin de semana es justamente eso. Si tienes una imagen de Dios distorsionada, que durante este fin de semana, a medida que vayamos aprendiendo de la palabra, tengas una imagen correcta de Dios, que pase de un Dios limitado a un Dios sin límites. ¿Amén? Amén. Muy bien. Y la charla de hoy sigue esta estela. Y es una charla que tiene que ver con una escena del Evangelio, con una historia del Evangelio. Y me gusta mucho el predicar del Evangelio y estudiar los Evangelios por una sencilla razón. Y es porque allí tenemos historias de personas de carne y hueso. La fe cristiana no es simplemente un enunciado dogmático, no solamente una idea. La fe cristiana sobre todo es una experiencia de vida. Y en los Evangelios y en casi toda la Biblia, ¿qué encontramos? Personas que experimentan un cambio cuando se encuentran con Dios. Y justamente de eso vamos a hablar en esta mañana, vamos a hablar a continuación, pero antes me gustaría haceros una pregunta. ¿A cuántos de vosotros os gustan las historias de superhéroes? Ya sé que a ti te gustan, pero ¿a cuántos os gustan las historias de superhéroes? Vale, bajad la mano. ¿A cuántos no os gustan las historias de superhéroes? Espera. Tenemos que hacer una pastoral contigo. Luego te quedas y te hago una consejería contigo. Miriam, anótala que tenemos que... ¿Es de las tuyas? No estás haciendo un buen trabajo, entonces. No, es broma, ¿eh? Mirad, a los que nos gustan las historias de superhéroes, ¿no? Normalmente notamos una cosa. Y es que las historias de superhéroes, casi todas las historias de superhéroes, tienen un mismo patrón. Hay un superhéroe y normalmente hay un malvado, hay un protagonista y un antagonista. Y la característica principal de prácticamente todos los antagonistas y todos los malvados de las historias es que ese antagonista tenía algún tipo de relación personal con el protagonista. Y en un momento de la historia, ese protagonista no le ayuda en un momento que tiene que ayudarle, o le ayuda pero de una manera diferente, o queriendo ayudarle, el protagonista, el superhéroe, la caga, y entonces la otra persona pues se queda con daño o algo así. Y entonces dentro del antagonista empieza a crecer odio y rencor. Y ese odio y ese rencor hace que se transforme en el malvado de la historia. Tengo aquí una lista de malvados de las historias para que veáis que este patrón se va cumpliendo, ¿no? Por ejemplo, Lex Luthor. Lex Luthor es el mejor amigo de Superman y al final es el malvado de la historia. Por ejemplo, el Duende Verde. El Duende Verde es el padre del mejor amigo de Spider-Man, y luego el Duende Verde es el mejor amigo de Spider-Man, ¿no? Por lo menos en la historia el mejor Spider-Man, ¿no? No sé cuántos de vosotros os gusta Spider-Man, pero el mejor Spider-Man para mí es el de Tobey Maguire, ¿eh? No me tiréis tomates, por favor. Otro ejemplo. Iván Banco en Iron Man 2. ¿Conocéis? ¿Habéis visto Iron Man 2? Iván Banco. Iván Banco es el hijo de un científico que había trabajado con el padre de Iron Man, ¿no? Y entonces ese niño crece con odio hacia Tony Stark, las empresas Stark y todo eso, y ese odio hace que invente un traje para matar a Tony Stark, matar a Iron Man. Pero es el mismo patrón. El varón Zemo en Capitán América Civil War, ¿no? ¿A cuántos os gusta Civil War? Bajad la mano. ¿A cuántos no os gusta Civil War? ¿Qué es eso? Es una historia de superhéroes. Es que para venir a esta charla había que haber visto Marvel, las películas de Marvel. ¿No os lo dijeron? Era un requisito. Haber visto todas las historias de Marvel era interesante. No. Ahora, mirad, el varón Zemo es un chico
es Daniel Brühl, que es medio catalán, medio alemán. ¿Conocéis a Daniel Brühl? Vale. Es un actor medio catalán, medio alemán. ¿Y no lo sabías? Sí, sí, sí. Y es el malo de Capitán América Civil War, ¿no? ¿Qué le pasa a este chico? Que él tenía su familia en Sokovia. Sokovia es una ciudad imaginaria que es donde se realiza la acción de Avengers, ¿no? Y entonces, al final Sokovia termina completamente devastada, bueno, casi devastada. Y los Avengers logran rescatar a algunas personas, pero algunas mueren. Y, curiosamente, una de las personas, de las familias que murieron fue la familia del barón Zemo, ¿no? Y entonces el barón Zemo coge todo ese odio y le dedica varios años a ver de qué manera puede destruir a dos personajes prácticamente indestructibles, Tony Stark, Iron Man, y Capitán América. Y es interesante por eso, porque el odio, todo el odio, ¿no? Lo concentra en intentar destruir a estos superhéroes. Otro ejemplo es Scar. ¿Conocéis a Scar? Que es el hermano de Mufasa, ¿no? Eso también había que ver las películas de Disney también para entender las referencias, ¿no? Muy bien. Scar es el hermano de Mufasa, pero le tiene envidia, le tiene odio. Y como le tiene odio, al final, ¿qué ocurre? Que lo mata. Y es interesante esto del odio de un hermano a otro hermano. ¿Sabéis por qué? Porque hay una teoría sociológica que dice que la civilización nace de un asesinato, del asesinato de un hermano a otro hermano. Y esta teoría se cumple en varias escenas. Por ejemplo, en la Biblia se cumple. ¿El primer asesinato de la Biblia cuál fue? Caín, que mató a Abel. Y la Biblia dice que Caín fue la primera persona que construyó una ciudad, la ciudad de Nod, que significa errante, extranjero, ¿no? Y es interesante, ¿no? Porque según la Biblia, el primero que construye una ciudad, ¿no? El inicio de la civilización, es a la vez un asesino. Y otra historia muy similar es la historia de los fundadores de Roma, ¿no? ¿Sabéis, no? Que Roma fue fundada por Rómulo y Remo, ¿no? Y según la mitología, según la historia, Rómulo mató a Remo y fundó la ciudad de Roma. Entonces, esto es interesante, fíjate, porque nos dice que hay algo en la naturaleza humana que te llama, te impulsa y te alimenta el rencor, el odio y la violencia hacia tus semejantes. Hay algo en la naturaleza humana que hace que alimentemos el odio y el rencor aunque no queramos. Y de eso me gustaría hablar en esta mañana, porque lo que he visto, lo que ves en la Biblia, es que cuando el Señor se acerca a las personas, se acerca a la gente, lo que quiere es que experimenten salvación y sanidad de ese odio y ese rencor que hay dentro de ellos. Y por eso vamos a ver una escena del Evangelio que se encuentra en Lucas capítulo 7, que nos habla justamente de eso, de cómo cuando el Señor entra en la vida de la gente, reorganiza otra vez esos sentimientos encontrados que hay dentro de las personas, y cuando el Señor empieza a trabajar en la vida de la gente, la gente empieza a experimentar la liberación de ese odio, empieza a experimentar perdón, ese perdón que restaura, y experimentando ese perdón que restaura, también nos coloca en la posibilidad de perdonar a los otros. De eso es lo que me gustaría hablar en esta mañana. Así que, sin más preámbulos, vamos a analizar, vamos a ver esta historia. Se encuentra en Lucas capítulo 7, versículos 36 al 50, es una historia también muy conocida. Es Jesús en casa de Simón el fariseo. Y ayer os expliqué que vamos a hacer una práctica, un ejercicio a la hora de analizar las historias, y es enfrentarnos al texto, ¿no? Tenemos el texto allí, tenemos el texto delante de nosotros, tenemos el texto en nuestros dispositivos móviles, pero vamos a intentar enfrentarnos al texto. Lucas 7, 36 al 50. Jesús en casa de Simón el fariseo. Mira, lo primero que nos dice el texto es que Jesús estaba allí en casa de Simón cenando. Y ayer os dije que normalmente encontramos a Jesús cenando en casa de gente tildada de proscrita, de mala, de pecadora, ¿no? De gente marginada. ¿Y qué hace Jesús cenando en casa de un fariseo?
Nos lo dice el texto también. El versículo 36 nos dice que este hombre, Simón el fariseo, rogó a Jesús o rogaba a Jesús para que fuese a su casa. Y en castellano, no sé cómo es en catalán, pero en castellano está en pasado, invitó, ¿no? Pero más bien, en pasado perfecto, pero más bien debería estar en imperfecto. Debería poner invitaba, le rogaba, insistía a Jesús para que fuese a su casa con él. Y tanto insistió el fariseo hasta que Jesús dijo, bueno, vale, de acuerdo, iré a tu casa a cenar. No me hace especial ilusión, no me hace mucha ilusión, pero Dios ama a todo el mundo, incluso a los fariseos. Y entonces por eso Jesús va y cena en casa de Simón el fariseo. Y allí en casa de Simón el fariseo, cenando entre plato y plato, ocurre algo maravilloso, que es lo que vamos a analizar a continuación. ¿Conocéis toda la historia? ¿Hay alguien que no conozca la historia de Jesús en casa de Simón el fariseo? Si os parece, vamos a leer esta historia. Y vamos a leer la historia porque nos da unos elementos interesantes acerca de cómo es Dios, de quién es Dios, de cómo Dios actúa y de cómo Dios trabaja en la vida de las personas. Y mientras la leemos, vamos a hacer este ejercicio de leerla. Mientras la leemos, por favor, prestad atención a los tres personajes principales que encontramos aquí. ¿De acuerdo? Jesús en casa de Simón el fariseo. Mirad, dice, versículo 37, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él, a sus pies, detrás de Jesús, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los secaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Y cuando vio esto el fariseo que lo había convidado, dijo para sí, si éste fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer lo está tocando, porque es pecadora. Porque es pecadora. Entonces respondió Jesús y le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y Simón le dijo, di maestro. Y Jesús dijo, mira, un acreedor tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Quedaos con la copla, quedaos con esta idea de los dos deudores porque más adelante vamos a hablar de ellos. Pero analizad un momento, pensad un momento esta idea, ¿no? Tenía un acreedor, tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y otro le debía 50, 550, 550. Son dos cantidades muy diferentes, ¿de acuerdo? No teniendo ellos, ninguno de los dos, con qué pagar, perdonó a ambos. Y entonces Jesús le pregunta al fariseo, ¿cuál de los dos estará más agradecido con el acreedor? Y el fariseo, que era muy listo y muy sabio, responde, pienso que aquel a quien le perdonó más, es decir, el de los 500 denarios, que para la época era algo así como una pequeña fortuna. Una vez calculé más o menos lo que serían 500 denarios a día de hoy, y 500 denarios serían algo así como $500,000 euros. ¿Ah? Imagínate que de repente te perdonan $500,000 euros, ¿no? O sea, vamos, no es para estar agradecido, es para estar besándole los pies, vamos, todo un día entero, ¿no? Y Simón le contesta de manera adecuada, ¿no? Aquel a quien le perdonó más, y Jesús le responde, rectamente has juzgado. Entonces Jesús mira a Simón, le mira a la cara y le dice estas palabras. Le dice, mira a la mujer y luego mira a Simón. Dice, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido con perfumes mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Pero aquel a quien se le perdona poco, ama poco. Y ella dijo, tus pecados te son perdonados. Esta es probablemente la frase más liberadora que cualquier ser humano pueda escuchar jamás. Tus pecados te son perdonados. Los que estaban juntos, sentados a la mesa, comenzaron a decir entre sí, comenzaron a juzgar y criticar a Jesús. Dice, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Esa es la historia
de Jesús en casa de Simón el fariseo. Vamos a analizar brevemente esta historia. Lo primero que vamos a hacer es analizar los 3 personajes principales que hay en esta historia y me gustaría que me ayudaseis y me acompañaseis en este análisis. Cuando nos acercamos a la Biblia, como os he dicho, la Biblia en principio es un texto que está allí, las palabras están allí, y lo importante de la Biblia no es que la acumulemos, ni siquiera que nos la aprendamos de memoria. Lo importante de la Biblia es que nos enfrentemos a ella, es que cuando nos acerquemos a la Biblia, ella cambie algo dentro de nosotros. Y para poder hacer eso, para que la Biblia cambie algo dentro de nosotros, tenemos que enfrentarnos a ella, como dije ayer, como Jacob se enfrentó con el ángel del Señor. Así que primero vamos a analizar los 3 personajes principales que hay en esta historia. ¿Cuáles son los 3 personajes principales? El fariseo, Jesús y la mujer. Muy bien. Empecemos por el fariseo. ¿Qué sabemos del fariseo? El fariseo probablemente era una persona muy importante de la ciudad, era un jefe de los fariseos, era alguien muy inteligente. Los fariseos de aquella época se caracterizaban porque prácticamente se sabían la Biblia de memoria, y no solamente la Biblia, sino también, aparte de la Biblia, en aquella época tenían algo así como un manual de instrucciones, que era todavía más grande que la Biblia, ¿no? Ellos tenían la Torá, las Sagradas Escrituras, y luego tenían el Talmud, que eran las enseñanzas de los maestros de la Biblia, la interpretación de la Biblia. Y los fariseos no solamente se sabían la Biblia, sino se sabían también el manual de instrucciones, que era más grande que la Biblia incluso. Y era gente muy lista, muy sabia, pero sobre todo, eran personas muy religiosas, comprometidas con la práctica de la religiosidad. Pero una cosa curiosa de ellos era que no solamente ellos eran religiosos para sí mismos, sino que también pensaban, entendían que los demás tenían que parecerse a ellos para que Dios les amara. Y entonces esto tiene un pequeño problema, y es el siguiente. Si tú piensas que Dios solo ama a la gente como tú, entonces ¿qué ocurre? Que a la gente que no es como tú, automáticamente piensas que Dios odia a esas personas, ¿no? Eso es como muy loco, ¿no? Es como muy ilógico. Imaginaos que yo dijera, Dios solamente ama a las personas con rastas, ¿no? Entonces, eso sería muy lógico, ¿no? Aquí hay alguien con rastas, ¿no? Prácticamente todos os iríais al infierno. Imaginaos, ¿no? No, algo así, nos reímos, pero algo así era lo que hacían los fariseos. Eran personas muy religiosas, eran personas que decían que amaban mucho a Dios, eran personas que conocían mucho de las Escrituras, pero a la vez odiaban y proyectaban odio, marginación y rechazo a todos aquellos que no fuesen como ellos. Y este era el fariseo. Y Jesús está cenando en casa del fariseo, rodeado con un grupo de personas que pensaban igual que este pequeño Simón. Muy bien, este es Simón. Segundo personaje, Jesús. Dijimos ayer que Jesús, cuando viene al mundo, cuando está allí con las personas, sobre todo, lo que hace Jesús, lo que pretende Jesús es que las personas que le escuchan, las personas que interactúan con él, cambien, se transforme la idea que ellos tienen de Dios. En aquella época, como los fariseos eran personas muy activas, ¿no? Ellos enseñaban esto, enseñaban que Dios era un Dios muy estricto, que Dios era una especie de juez, que Dios evidentemente quería salvar a Israel, pero que Dios solo salvaría a Israel si la gente se parecía a los fariseos. Eso decían ellos. Solamente cuando todo Israel sea como un pequeño gran fariseo, Dios salvaría a Israel. Entonces, ¿qué ocurría? Que la gente se esforzaba por parecerse a los fariseos, pero era imposible parecerse a los fariseos porque tenían normas para prácticamente todo. Todo estaba relacionado. Si nos quejamos por las normas del COVID, allí era todavía mucho peor. Y entonces esto creaba en las personas una profunda sensación de no llegar a los estándares que Dios quiere. Y cuando Jesús entra en escena, sobre todo lo que Jesús hace es derrumbar estas ideas preconcebidas, estos prejuicios acerca de Dios, de cómo es Dios y de cómo Dios actúa en la vida de la gente. Ese es Jesús. Y el tercer personaje es la mujer. ¿La mujer tiene un nombre? No tiene nombre. Es un personaje anónimo, ¿no? Y me encanta porque Ana ha hablado de otra mujer sin nombre del Evangelio esta mañana, ¿no? Y es muy curioso que en la Biblia Dios trabaja en muchas personas anónimas, en muchas personas sin nombre. De hecho, el domingo por la mañana, si todo va bien, vamos a hablar también de un personaje anónimo, un personaje sin nombre. ¿Ya sabéis del juez del que quiero hablar el domingo? ¿Ya lo habéis investigado?
el juez que no debería estar en el libro de jueces, ¿no? Y en la historia del juez que no debería estar en el libro de jueces, hay un personaje muy importante que no tiene nombre. Y es fantástico, porque todos los que estamos aquí tenemos nombre, ¿no? A todos cuando nacemos, de las primeras cosas que hacen es ponernos un nombre, y ponernos un nombre que a nuestros padres les gusta, muchos nombres bíblicos, otros nombres no bíblicos, pero con significados bonitos. Y normalmente cuando vas a tener un hijo, lo digo por experiencia propia, cuando vas a tener un hijo, te rompes la cabeza pensando en el nombre de ese niño o en el nombre de esa niña. ¿Por qué? Porque quieres que ese nombre refleje la identidad, quieres que el Señor bendiga a esa persona a través de ese nombre. Y es fantástico y maravilloso. Sin embargo, esta mujer del Evangelio, protagonista del Evangelio, protagonista de la historia de Jesús, no tiene nombre. Pero aunque no tiene nombre, Dios trabaja en su vida. Y Dios usa la historia de esta mujer para enseñarnos una extraordinaria lección acerca del perdón sin límites de Dios. Pero me gustaría seguir reflexionando un instante, un momento, acerca del no nombre de esta mujer. Esta mujer no tiene nombre, pero sí se refieren a ella con un adjetivo. ¿Con qué adjetivo? ¿Cómo? ¿Cómo? Pecadora. Pecadora. No tiene nombre, pero sí tiene un mote. O sea, la Biblia no nos dice su nombre, sin embargo, queda bien reflejado que esta era una mujer pecadora. Y si analizamos por un instante esto, tenemos que reconocer que la experiencia vital de esta mujer era una experiencia desgraciada. Sin identidad, sin propósito, sin destino. Y con la única referencia es la referencia de alguien pecador, la pecadora. Esta es de la forma en la que la Biblia recuerda a esta mujer. Qué desgracia, ¿no? Imaginaos esto por un instante, que os recuerden de esta manera. En lugar de Ailén, te lo dije al revés, lo siento. En lugar de Ailén, ¿no? La pecadora, ¿no? Seguro que no, seguro que tú no eres pecadora, ¿no? Pero imaginaos que te recuerden así, ¿no? El pecador, la pecadora. Imaginaos que cometéis un error en vuestra vida y que toda la vida os recuerden por este error. Imaginaos que cada vez que alguien piense en vosotros, piense por un error, un problema, un conflicto, una crisis que hayáis tenido. Esta era la experiencia vital, diaria de esta mujer. Es como para pensárselo, ¿verdad? Vaya vida más desgraciada. Y lo interesante de la historia que hemos leído es que las personas religiosas, las personas que decían que creían en Dios, en lugar de ayudar a esta mujer, en lugar de rescatar a esta mujer, en lugar de ayudar a que esa experiencia cambie, ¿qué hacían? Marginaban y rechazaban a esta mujer porque era pecadora. Y entonces, ¿qué ocurre? Llega esta escena, ¿no? Jesús allí comiendo en casa de Simón el fariseo, y pensad por un momento y analizad por un momento. Era tanto la desgracia de esta mujer, era tanto la experiencia negativa de esta mujer, que ella se arma de todo el valor del mundo y entra en la boca del lobo. Me encanta esa expresión, la boca del lobo, porque nos habla de eso, ¿no? Del lugar, del peor lugar donde puedas estar, pero que tomas el valor de entrar allí. La casa de Simón el fariseo era el último lugar donde a esta mujer le aceptarían, porque representaba justamente todo lo negativo para ella, representaba las personas perfectas, que le estaban marginando, y representaba sobre todo toda la vergüenza que se proyectaba sobre los hombros de esta mujer. Y ella necesita tanto el perdón, necesita tanto la salvación, necesita tanto la restauración, que se olvida de que ese es el peor lugar del mundo, porque allí está Jesús. Se arma de valor, la mujer sin nombre, se arma de valor y entra allí. Y esto nos da una gran lección acerca del Evangelio, como nos ha comentado Ana esta mañana, de la mujer cananea, de la mujer sirofenicia, ¿no? Que Jesús la está marginando, le está diciendo, no, vete, yo no te voy a ayudar, pero ella insiste. Muchas veces necesitamos insistir un poco más. Y esta mujer se arma de valor, se acerca hasta Jesús, y allí en medio, cuando está
agradeciéndole a Jesús que le acepte como tal y como es, como una mujer pecadora. Entonces empieza lo que muchas veces ha ocurrido en la iglesia, fuera de la iglesia y en el mundo, que la gente perfecta, la gente religiosa, la gente guay, la gente cool, la gente buena, ¿no?, empieza a criticar a los que no lo son. Entonces el fariseo empieza a decir, si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de persona le está tocando y le está besando. Y dice esta frase, porque es pecadora. Para Simón el fariseo, esta mujer era una pecadora. Y probablemente ella era una pecadora. No quiero exculpar ni quiero justificar la vida de esta mujer. No sabemos a ciencia cierta cómo era su vida, pero es muy probable que haya vivido una vida de desorden importante en su vida. Así que no voy a disculpar eso. Seguramente esta mujer era una mujer pecadora. Pero lo que sí queda claro es que para la experiencia vital de Simón el fariseo, esta mujer, lo único que era una pecadora. Sin embargo, para Jesús, esta mujer era una persona necesitada del perdón de Dios. Y como es una persona necesitada del perdón de Dios, lo que Jesús le dice, las palabras de Jesús son esas que hemos leído. Tus pecados te son perdonados. ¿Y sabéis qué, chicos? Yo no encuentro en toda la Biblia una expresión más liberadora que esta. Tus pecados te son perdonados. Imagínate por un instante estar toda la vida llevando una gran mochila de pecado. Imagínate por un instante estar toda la vida llevando una gran mochila de vergüenza, una vida de limitaciones, una vida de señalamientos, una vida de marginación. Y Jesús, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, te diga, tus pecados te son perdonados. Es una experiencia de liberación absoluta. ¿Y por qué Jesús le dice esto? Jesús le dice esto porque Jesús sabe que si algo necesitamos es el perdón. Jesús sabe de lo importante que es la experiencia de perdón. Y ocurre algo muy interesante en la conversación de Jesús con esta mujer, que es lo mismo que ocurrió ayer en la conversación de Jesús con Mateo. Jesús no le dice, ¿sabes qué, chica pecadora? Creo que tienes que poner en orden tu vida. ¿Sabes qué? Yo conozco tu vida porque soy Dios y lo sé todo. Así que esto que hiciste la semana pasada, sabes que está mal, deberías corregirlo. ¿Sabes qué? Esta parte, esta historia que tuviste con esa amiga tuya, deberías arreglarlo. Eso que hiciste hace un año, deberías arreglarlo. Esos pensamientos que tienes sobre este tema, deberías ponerlo en orden. Jesús no hace esto, para nada. Jesús lo que le dice es, tus pecados te son perdonados. Primero es el perdón y después la restauración. Por eso creemos en un Dios que perdona de manera ilimitada. El perdón de Dios es ilimitado. No importa nuestro pasado, no importa las cosas malas, los errores que hayamos cometido. Lo que importa es que cuando nos acercamos a Dios, recibimos perdón ilimitado. Ni siquiera importa, y escuchadme bien, ni siquiera importa la opinión de los fanáticos religiosos que están constantemente recordándonos nuestro pasado. No sé si habéis tenido experiencia con algún fanático religioso alguna vez, pero a los fanáticos religiosos les encanta recordarte tu pasado. Les encanta recordarte tus errores. Les encanta recordarte las cosas malas que has hecho. Pero en lugar de eso, Dios, ¿qué le dice? Sé libre. Sé libre. Sé libre de tus pecados. Sé libre de la amargura. Sé libre del odio. Sé libre de la vergüenza. Sé libre del rencor. Y lo que me gustaría proponeros y retaros en esta mañana es justamente esto, es acercarnos delante de Jesús, acercarnos a los pies de Jesús y allí, entre lágrimas y sollozos, recibir el perdón del Señor. Ayer dijimos y lo subrayamos que no tienes que ser perfecto para que Dios te ame. No tienes que ser perfecto para que Dios te ame. Dios te ama tal y como eres. Y hoy queremos decir exactamente lo mismo. No tienes que ser perfecto para acercarte a Jesús. Pero cuando decides hacerlo, cuando decides acercarte a Jesús, abrazar sus pies y estar allí a los pies de Jesús,
Jesús extiende su mano, te toca y te dice, sé libre. Y eso es fantástico y es extraordinario. Y eso nos habla de la característica de la naturaleza de Dios. Voy a contaros una historia que en principio no tenía prevista, pero que es también de mis historias favoritas del Evangelio. Dije que que esta noche iba a hablar del Evangelio de Marcos, pero no puedo contenerme y voy a hablaros ahora del Evangelio de Marcos, porque el Evangelio de Marcos es fantástico. Y si no habéis leído el Evangelio de Marcos últimamente, tenéis que leerlo, ¿no? Y esta noche voy a dar más argumentos para leer el Evangelio de Marcos. Pero en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, al final del capítulo 1, hay una escena de Jesús que es muy parecida a esta. Mirad, es Jesús que está allí, está entrando, saliendo de Jericó, no está muy claro. En principio quiere entrar a Jericó, pero no está muy claro y se queda por ahí en las afueras de Jericó. Y hay un leproso que está por allí pidiendo limosna. Y en aquella época la lepra era una enfermedad crónica y mortal y normalmente pues, la gente se moría de lepra porque no había solución, no había cómo sanarse de la lepra, ¿no? Y entonces, ¿qué tienen que hacer los leprosos? Tenían que cantar su condición. Y tenían que tener una campanita. Tenemos una campana, ¿no? Por ahí, ¿dónde está la campana? ¿Está allí? Bueno, pues con la campana en la mano, ¿no? Clon, 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 clon. Lo siento por la onomatopeya. Tenía que decir inmundo. Y tenían que estar caminando, ¿no? Y avisándole a la gente que ellos eran inmundos. ¿Puede haber más vergüenza que esto? ¿No? Es como la letra escarlata, ¿no? Tener allí grande en el pecho, ¿no? El motivo de tu vergüenza y de tu ignominia. Inmundo, inmundo. Y ese hombre ve a Jesús. Y cuando ve a Jesús, se acerca a Jesús. No tenía permitido acercarse a la gente, pero es igual, hace como la mujer sin nombre de Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 7, se acerca a Jesús, no tenía permiso para acercarse, se acerca a Jesús y le dice estas palabras, le dice, si quieres, puedes limpiarme. ¿Y sabéis qué hizo Jesús? ¿Sabéis qué hizo? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Le toca. Ven, por favor, ven aquí, un momento. Tú serás el leproso, ¿vale? Yo seré Jesús. En todos mis ejemplos, ven. En todos mis ejemplos yo soy Jesús, ¿no? Por eso soy el predicador. Tú serás el leproso, lo siento, ¿eh? No pasa nada. Mirad, el leproso le dice, si quieres, puedes limpiarme. Jesús es Dios, es todopoderoso. Jesús puede sanar a esa persona, al leproso. Jesús había hecho un milagro a distancia, ¿no? Como Ana nos explicó esta mañana, ¿no? La hija de la mujer sirofenicia estaba a kilómetros de distancia y Jesús la sana a kilómetros de distancia. O sea que Jesús hace milagros a distancia. Así que Jesús podía haber dicho al leproso, sé limpio, no pasa nada, vete, estás limpio y ya está, ¿no? Lo había hecho en otras ocasiones. Sin embargo, no hizo esto. Jesús, ¿qué hace? Se acerca y toca a este leproso. Y cuando toca al leproso, no te voy a tocar porque estamos en situación de COVID, ¿no? Cuando toca al leproso, el leproso queda limpio. Y ya está. ¿Ahí se acaba la historia? ¿Ahí se acaba la historia? No se acaba la historia ahí. Puedes sentarte. Un aplauso, por favor. Cuando Jesús sana al leproso, se sana, ¿vale? Muy bien. Pero ahí no acaba la historia. Hay una última oración en la narración. Dice que Jesús ya no podía entrar en la ciudad. ¿Sabéis por qué Jesús ya no podía entrar en la ciudad? Porque según las normas de pureza, al tocar a un leproso, él se había hecho inmundo. Jesús podía haber sanado a ese leproso sin necesidad de tocarlo, pero Jesús quiere tocarlo. Jesús se implica en la vida de los pecadores. Jesús se implica en la vida de la gente como tú y como yo. Jesús se vuelve leproso para sanar al leproso. ¿Y eso por qué? Por el infinito amor y el infinito perdón que Él quiere que experimentemos. Nos ama tanto que se identifica con nosotros. Así que en esta mañana me gustaría retarte a dejar que Jesús te toque, a dejar que Jesús te perdone, a dejar que Jesús te transforme. Si hay algún error en tu vida,
si hay algún problema, si hay alguna crisis, si alguna historia no resuelta en tu vida, si hay algo que te impide disfrutar de la vida de Dios, de la vida infinita de Dios, me gustaría retarte en esta mañana a que dejes que Jesús te toque. Jesús quiere regalarte el perdón y lo único que tienes que hacer es aceptar ese perdón, dejar que Jesús te toque. Y Jesús quiere regalarte ese perdón y es un perdón infinito. Y aunque es un perdón infinito, es un perdón gratuito y es un perdón infinito, tiene una condición. Y con esto vamos acabando en esta mañana. El perdón es un regalo, es un perdón infinito, no tiene limitaciones, pero tiene una pequeña condición. Y de esa pequeña condición vamos a hablar a continuación y vamos a hablar leyendo brevemente una escena del Evangelio que se encuentra en Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, mirad, creo que se entiende, es bastante lógico, bastante comprensible esta idea, ¿no? Ayer hablamos de amor sin límites y hoy de perdón sin límites. Amor sin límites, perdón sin límites. Sin embargo, aunque Dios quiere que experimentemos perdón sin límites, la verdad es que el perdón de Dios, ese perdón sin límites, tiene una pequeña condición. Y de esa pequeña gran condición me gustaría hablar ahora y me gustaría acabar la charla hablando de esa pequeña condición. Mirad, como os he dicho, cuando nos acercamos a Jesús, cuando somos conscientes de nuestra necesidad, cuando somos conscientes de nuestra miseria, cuando somos como el leproso, declarando, reconociendo nuestra condición de ser leprosos y nos acercamos a Jesús, Jesús nos perdona. Y el perdón del Señor implica salvación, sanidad y restauración. Y aunque experimentemos ese perdón, la cosa no queda ahí. El Señor nos perdona, pero nos perdona con un propósito. Nos perdona con un objetivo. Nos perdona esperando de nosotros algo a cambio. El Señor nos da el perdón gratis, pero una vez que experimentamos el perdón, Jesús espera de nosotros que actuemos de una manera concreta. ¿De qué manera es esta? Perdonando nosotros también a las demás personas. Y para eso Jesús nos explica una historia de dos deudores. Otra vez Jesús utiliza la historia de los dos deudores para hablar sobre el perdón. En casa de Simón el fariseo nos explica la historia de dos deudores, uno le debía 500 denarios y otro le debía 50, los dos son perdonados y Jesús pregunta quién le amó más, le ama mucho más aquel que se le perdona la mayor deuda. Ahí perfecto. Pero ahora, hablando del perdón, Pedro le dice a Jesús, oye maestro, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peque contra mí? Y Pedro le dice hasta 7. Y es interesante por qué Pedro le dijo hasta 7. Porque en el Talmud, ¿os acordáis, no, que hablábamos del Talmud? En el Talmud los rabinos decían que tenías que perdonar 3 veces a una misma persona. Que 3 veces era un buen número para perdonar. Y algunos maestros decían, bueno, 3, a lo mejor 4. ¿No? Y algunos, los más liberales ya, los más bondadosos decían, bueno, puedes perdonar hasta 4 veces, ¿vale? Y esto enseñaban los maestros de la época de Jesús. Y entonces Pedro le dice a Jesús, bueno, aunque los rabinos dicen que tenemos que perdonar 3 o 4 veces, hay que perdonar 7 veces, ¿verdad, Jesús? Como haciéndose el más espiritual, ¿no? Aunque ellos digan 3, nosotros, tus seguidores, Jesús, perdonamos el doble. Y entonces Jesús le dice, Pedro, es que no te digo hasta 7, te digo hasta 70 veces 7, es decir, un número infinito de veces. Y entonces para ilustrar eso, Jesús les explica una historia y le habla le dice literalmente, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiere poner en orden los negocios con sus siervos. Y llama a uno que le debía una cantidad enorme de dinero. Le debía millones, literalmente millones. Y le dice, págame lo que me debes. Y no podía pagarlo, evidentemente, le debía millones. Así que el rey le dice, ok, si no me puedes pagar, te voy a coger, te voy a meter en la cárcel, no solamente a ti, a tu esposa, a tus hijos, hasta que pagues todo. Y el hombre que le debía tanto dinero al Señor se arrodilla delante de él y le suplica con lágrimas en sus ojos,
por favor, perdóname, te lo pagaré todo, dame tiempo. Y entonces el rey dice, movido a misericordia, le dice, ok, está bien, levántate, te perdono todo, ya no me debes nada, cero, absoluto. Imaginaos esto por un momento, experimentar el perdón. La gran carga que llevabas toda la vida en tus espaldas, alguien viene y la quita. ¿Podéis imaginar eso por un instante? La experiencia de liberación, de ligereza, que es eso, que alguien quite toda esa pesada carga, esa vergüenza que llevas en la vida. Y entonces la historia dice que este hombre, una vez que experimenta la restauración, que experimenta el perdón, que experimenta que todas sus deudas ya son saldadas y que no debe nada al rey, está caminando por la calle y se encuentra a un compañero suyo que le debe una cantidad más pequeña. Y le dice, oye, ¿me debes este dinero? ¿Por qué no me pagas? Y el compañero suyo le dice, no puedo pagarte, lo siento, no tengo dinero ahora para pagarte. Me he quedado sin trabajo, mi esposa tampoco tiene trabajo, no tengo para pagarte. Y entonces el hombre le dice, bueno, pues como no tienes para pagarme, te voy a coger y te voy a meter en la cárcel hasta que pagues otra vez, hasta que puedas pagar. Y entonces coge y lo mete en la cárcel. Y los otros compañeros suyos que han visto esto, dicen, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué ha ocurrido? Entonces van al rey y le dicen al rey, oye, el siervo tuyo, al que tú perdonaste esa gran suma de dinero, cogió a un compañero nuestro y lo ha metido en la cárcel por una cantidad más pequeña. Y el rey se queda así flipando y dice, ¿esto qué es? Y lo llama, y lo invita y lo llama a venir y le dice, ¿qué pasa contigo? Vamos a leerlo, porque además, como le habla el rey, es fantástico. Mira, dice, versículo 32, Mateo 18, 32. Entonces, llamándolo su señor, le dijo, siervo malo, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Versículo 33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo la tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. El Evangelio es muy claro cuando nos dice, ¿has experimentado salvación? ¿Has experimentado restauración? ¿Has experimentado perdón? Ahora lo que Dios espera de ti es que como tú has experimentado perdón, entonces tú también perdones a los demás. Dios comparte con nosotros el perdón infinito y espera de nosotros que a su vez nosotros compartamos ese perdón infinito con aquellos que nos han hecho daño. Y termina el texto de esta manera, versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Cuando pensamos en el perdón de Dios, debemos tener claro que el Señor nos regala el perdón. Pero también debemos tener claro que el perdón que el Señor nos regala también es un reto a que nosotros también perdonemos a los demás. ¿Conocéis el Padre Nuestro? Mateo capítulo 6. En el Padre Nuestro hay varias frases, varias sentencias hermosas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Pero hay una frase que dice, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Fíjate, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y cuando acaba el Padre Nuestro, la única frase del Padre Nuestro que Jesús explica y amplía es esta. Y dice, porque mi Padre Celestial no perdonará si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano. Lo que nos dice esto es que el Señor nos regala el perdón, pero también espera de nosotros que perdonemos y que perdonemos con la misma intensidad y con la misma capacidad ilimitada que Él nos perdona. Y ahora tú dirás, es que esto es imposible. Y yo tengo que decirte, sí, es imposible. Es imposible perdonar de esta manera. Es imposible. Tengo que predicar del perdón en muchas ocasiones.
Y siempre que predico del perdón, digo lo mismo. El Señor nos perdona y hasta ahí todo claro. Recibo el perdón del Señor, la carga que tenía me la quita, perfecto, gracias Señor, lo abrazo, lo beso, lloro, perfecto. Pero ahí no acaba el proceso del perdón. El proceso del perdón tiene una segunda cara de la moneda y es el Señor esperando que yo a su vez perdone a mi hermano. Pero esa es la parte complicada de la historia. La parte fácil hasta cierto punto, entre comillas, es recibir el perdón del Señor. Pero la parte difícil, y es una parte que el Señor espera de nosotros, es que nosotros a su vez perdonemos a los demás. Y eso lo sabemos todos. Porque todos tenemos una historia inconclusa con alguien. Todos tenemos una historia pendiente. Hay alguien que nos hizo daño que nos cuesta perdonar a esa persona. Nuestros padres, familiares, amigos, compañeros, exnovios, exnovias. Hay alguien que nos hizo daño en algún momento y nos cuesta perdonar a esa persona. Y cuando estamos delante del Señor, el Señor nos dice, Nelson, yo te perdono, pero tú sabes que tienes pendiente algo, ¿verdad? Y es difícil y complicado. Pero también hay una solución y una salida. Y es la siguiente. El Señor espera de nosotros que perdonemos como Él nos perdona. Y la única forma de perdonar como Dios nos perdona es pidiéndole a Él que nos ayude con esto. Por mis propias fuerzas, por mi propia capacidad y por mi propia bondad, yo sería incapaz de perdonar al que me ofende. Pero la buena noticia del Evangelio es que el Señor no solamente me da el perdón, sino también me regala la posibilidad de perdonar, de tener la fuerza de perdonar a mi hermano. Así que me gustaría lanzarte este reto y acabar con este reto en esta mañana. Experimentar el perdón de Dios, pero también pedirle al Señor, si hay alguna historia inconclusa con alguien, con alguna persona, solo tú y Dios lo sabéis, si hay algo, si hay un odio, un rencor en tu corazón, si te cuesta perdonar a una persona, ponlo delante del Señor en esta mañana. Vamos a orar ahora para acabar. Creo que el grupo de alabanza va a acabar con una alabanza, con una canción. Y mientras oramos, ellos se van a ir levantando. Y vamos a orar y a pedir al Señor, Señor, gracias. Gracias porque estamos aquí delante de tu presencia en esta mañana. Gracias porque tú nos regalas tu amor ilimitado. Gracias porque tú nos regalas tu perdón ilimitado, Señor. Y reconocemos que no lo merecemos, Señor. No merecemos que nos perdones. No merecemos que nos ames tanto, Señor. Nuestras vidas están llenas de pecado, están llenas de amargura, están llenas de odio y llenas de vergüenza y no podemos estar delante de tu presencia, pero por eso te damos gracias por haber salido a nuestro encuentro, por habernos buscado y por habernos tocado, Señor. Muchísimas gracias. Señor, y también te damos gracias porque al experimentar tu perdón nos damos cuenta que en nuestra vida siguen habiendo capítulos inconclusos, siguen habiendo historias inconclusas, siguen habiendo historias en las que estamos odiando, teniendo rencor a otras personas, Señor. Y lo hemos intentado olvidar ese rencor, hemos intentado sanarnos de ese rencor, pero no hemos podido, Señor, hasta ahora. Y lo que te pedimos, Señor, es que tú nos ayudes a hacerlo, Señor. Así como nos sanas del pecado, te pedimos en este momento y en esta mañana que por favor nos auxilies, nos des la fuerza necesaria para perdonar a los demás como tú nos perdonas, Señor. Y te damos infinitas gracias en tu nombre. Amén.